Bien, muy buenos días tengan los presentes y los que nos siguen por este medio. El día de hoy, 14 de septiembre del año 2025 de la era de nuestro Señor, vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis. Seguimos en el capítulo 2. Estamos en los mensajes a las 7 iglesias. El día de hoy vamos a tocar el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Hoy vamos a estar tocando este mensaje. Bueno, ya saben, la semana pasada les anuncié que había subido el que había subido a la plataforma de YouTube los videos que hemos realizado hasta este momento de estudio del libro de Apocalipsis y el estudio del libro de Gálatas también a cargo de Pastor Kervin Gallardo, ¿no? Estamos subiendo las enseñanzas de estos libros. No he subido nada la semana pasada por tratando de configurar mi cuenta. Cambié el nombre de la cambié el nombre del canal de YouTube, que es Iglesia Cristiana La Viña Ica Perú. Entonces no lo puedo volver a poner hasta hoy día o mañana. O sea, nuevamente voy a volver a poner Iglesia Cristiana La Viña Ica Perú, para que lo puedan encontrar con facilidad. De repente han estado buscando y no lo han encontrado porque lo cambié por querer configurar la cuenta, ¿no? Bien, saludamos a todos los que nos están siguiendo por este medio. Saludamos a todos los que nos siguen, nos mandan sus mensajes por interno. Muchas gracias por permitirnos entrar por abrirnos esta ventana virtual y dejarnos entrar a sus hogares. Pero también les repito, el que tú escuches las enseñanzas por este medio no es una forma de congregar. Tienes que congregar en una iglesia física, donde tú vayas y seas pastoreado, tengas comunión con otros hermanos. Bien, entonces vamos a dar lectura a capítulo 2 de Apocalipsis, capítulo 2, verso 12. Hoy día vamos a tocar hasta el verso 17. ¿Ya? Entonces vamos a dar lectura al mensaje a la iglesia de Pérgamo. Dice la escritura: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Dios, Creador, Dios de todas las cosas, único, soberano Dios, sobre toda la creación.
recibe gloria, alabanza, adoración, porque solo tú eres digno de recibirlo, porque solo tú eres Dios. Te alabamos y te pedimos que tu Santo Espíritu nos lleve al entendimiento de tu palabra, a la comprensión de ella. Amado Dios, ministra no solo a los que estamos aquí, sino a los que vayan a escuchar esta enseñanza posteriormente. Ministra sus vidas, que tu evangelio les resplandezca. Gracias te doy, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la Escritura, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Está hablando precisamente a la iglesia de Pérgamo, y ya les he dicho lo más probable, lo más lógico, contextualizando la Escritura, contextualizando esta enseñanza en esta parte de las Escrituras, cuando habla al ángel, al mensajero de la iglesia, debe estar refiriéndose al pastor de la iglesia. ¿Ya? El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Vamos a hablar un poco de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo estaba construida sobre una colina de unos 330 metros de altura, sobre la región circunvecina, creando una fortaleza natural. O sea, si está arriba, imagínense, naturalmente es una fortaleza, porque para subir, para tratar de invadirla, pues tú estás arriba y vas a poder repeler los ataques de los que vienen. No que la hace totalmente segura, pero la hace segura. Nada es totalmente seguro. Solo estar bajo la sombra del Altísimo es lo único realmente seguro en esta creación. Era una ciudad moderna, un centro de cultura griega, ¿no? De la cultura griega y de la educación helénica, ¿no? Muy prominente. Tenía una biblioteca que contaba con aproximadamente 200.000 volúmenes. Ya sabemos que los libros no son como ahora, sino que eran en forma de rollos, ¿no? Y así lo guardaban. Pero contaba con aproximadamente 200.000 volúmenes. Pero también era el centro de cuatro sectas, y rivalizaba con Éfeso en su adoración a los ídolos. El dios principal de esta ciudad estaba simbolizado por una serpiente. A ese dios se le consideraba el dios de la sanidad. La gente de todas partes iba a Pérgamo en busca de sanidad de parte de este dios. ¿Han visto, creo que aquí en el Perú, no sé en otros lados, el símbolo del farmacéutico? Es una serpiente enrollada. De ahí deriva esto, ¿no? Precisamente de Pérgamo. De ahí deriva. Era su manera de... O sea, era el dios, su ídolo, Dios con minúscula, obviamente su ídolo más representativo, ¿no? Imagínense, gente de todas las ciudades. En el templo de este dios había serpientes, muchas serpientes, ojo, no eran venenosas, estas serpientes no causaban daño. Y la gente entraba a oscuras y se tiraba a espera de que una de estas serpientes los tocara. Y obviamente, con el poder del maligno, muchas de estas personas sanaban, ¿no? Ahora me dicen, no, que entonces el diablo también hace milagros. La verdad es que el diablo, Satanás, no hace nada que Dios no le permita hacer. Bien, ¿qué nos dice el Señor Jesucristo
en el versículo 1, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Y los romanos usaban una espada como señal de autoridad y juicio, ¿no? Jesucristo muestra su espada aguda de 2 filos. Había 2 tipos de espada, una pequeña que era una daga, que cuando el combate era prácticamente un infighting, ¿no? Así, cuerpo a cuerpo, usaban esta espada porque era más fácil de maniobrar, pero también tenían otra espada grande, una espada afilada por ambos lados, ¿no? Y Jesucristo habla en el capítulo 1, verso 16, de su espada aguda de 2 filos, que representa la suprema autoridad de Dios y su juicio, ¿no? También puede esta espada representar la separación futura de los creyentes y los incrédulos. Sabemos que dentro de la iglesia del Señor, ojo, escuchen bien, dentro de la iglesia del Señor, dentro de la iglesia local del Señor, porque espiritualmente el Señor sabe quiénes son y quiénes no. Nosotros no. Yo, como pastor de esta iglesia, vienen, los amo, los pastoreo, los cuido, pero yo no sé quién es trigo y yo no sé quién es cizaña. Dentro de la iglesia hay cizaña. Juntamente con el trigo crece la cizaña. Yo no lo voy a cortar. Yo no sé. Pero Dios sí sabe quién es. Dios sabe quién es, y en el momento del juicio, en el momento que el Señor haga esto, este juicio pues separará a los creyentes de los incrédulos. ¿Por qué? Porque los incrédulos, por más que vengan a la iglesia, por eso tengan en cuenta esto, amadísimos hermanos, la iglesia no salva. Entonces no congrego. Pues no vengas, no congregues, no vengas acá, no vayas a ningún lado. ¿Sabes por qué? Porque no eres salvo, pues. Si no tienes ganas de ir a la iglesia, no que hoy día me levanté triste, hoy día me levanté desganado, a cualquiera le pasa. Amados hermanos, yo te entiendo, yo soy pastor y a veces no quiero venir. Me siento cansado, a veces me siento triste, pero el gozo del Señor te llena, el gozo del Señor te conforta. A veces digo, wow, por algún motivo, pereza. A veces uno no quiere venir. Discutió con la esposa, con los hijos, están viniendo camino a la iglesia en el auto y están hablando de que sí, que yo quería pan con mantequilla y yo quería pan con tamal, y yo quería pan con chicharrón, el campeón del mundo, etcétera, etcétera. Y vienen discutiendo, pero gracias a Dios llegan a la iglesia, a congregarse. Eso nos pasa a todos, pero hay otra situación que es que no quieres venir nunca a la iglesia, no quieres nunca, jamás, no. De repente toda tu familia va a la iglesia, son creyentes, pero tú no quieres, entonces no eres, entonces los no creyentes no pueden experimentar la recompensa de la vida eterna en el reino de Dios. No pueden. Son incrédulos, son cizaña, se van a quedar. Y saben, hay muchos que sí tienen ganas de ir a la iglesia. No puedo decir pastores porque los pastores son ministros de Dios. Son pseudo pastores. No tenemos que ir a la iglesia. Hoy día tenemos que recoger diezmos, promesas. Hoy día tenemos que recoger pactos. Y tienen ganas de venir todos los domingos a la iglesia porque los domingos hay dinero. Y no solo los domingos, los martes, los jueves también, porque siempre hay dinero. Esas personas que tienen muchas ganas de venir en pos del dinero, tampoco son creyentes. Y en el día del Señor, van a ser dejados fuera. Vamos al verso 13.
hay algo que tenemos que tocar aquí. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero no tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y cuando era la verdad, y estuve buscando, porque siempre trato de ser lo más honesto con, con el escrito bíblico. Yo conozco tus obras, no se encuentra en los manuscritos griegos. Está en la Reina Valera. Si buscas otras versiones, en esta iglesia, en este versículo 13, no aparece yo conozco tus obras. Ha sido traspolado de las otras iglesias, ¿no? Que dice yo conozco tus obras. Dice directamente sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero eso no quita que Dios conozca también las obras de todos, porque Dios es omnisciente. Esta es una traducción. Y yo les digo, amados hermanos, la Biblia es totalmente fiable, inerrante, no tiene errores. No hay errores en los idiomas originales. No digo los manuscritos originales, ¿sabe por qué? Porque no los hay. No hay manuscritos originales. No, alguien me estaba diciendo, sí, los manuscritos originales los tiene el Vaticano en su biblioteca. No, no los tiene. No hay originales. Y ya les he explicado por qué. En la sabiduría Dios permitió que no estén los originales. Porque la gente trata, intenta, fabrica ídolos de todo. De todo. Fabrican ídolos de pastores. Y llaman a los católicos idólatras porque sacan en procesión. Últimamente han sacado a un muchacho, a un mancebo, han sacado en procesión. Y le decimos idólatras, pero también hacemos de idolatría. La idolatría más fuerte que tenemos hoy día en la iglesia cristiana es el worship, ¿no? El momento de la música. Ojo, no estoy diciendo que no tenemos que alabar ni adorar a Dios. He visto gente que viene a cantar. No, nuestra iglesia es pequeña y yo los marco a todos. Pero en otras iglesias donde son más grandes, la gente va, termina la música y que se van al baño y se van. No les interesa el resto del servicio. El momento del compartir la doctrina de los apóstoles, ¿no? La didascalía. No les interesa eso. Tampoco les interesa el partimiento del pan. Y al momento de terminar el servicio no les interesa la comunión unos con otros, la coinonía. Mucho menos las oraciones. Solamente les interesa el worship. Cantan, se sienten emocionados, hacen una catarsis, ¿no? Y lloran y se van desahogados, pero no son ministrados con la palabra de Dios. Hay ese tipo de idolatrías. Otro tipo de idolatría son los pastores, ¿no? Los pastores. Mucha gente agarra y pone los ojos sobre un pastor. He visto, o sea, no por historia, sino a lo largo de mi existencia y sobre todo en mi caminar cristiano, he visto denominaciones divididas después de que el pastor fundador se murió. He visto rivalidad entre los demás pastores cuando el fundador se murió. Bien, vamos a regresar porque me estoy yendo por la tangente. Sé dónde moras. Bueno, para cerrar la idea. La Biblia es inerrante en sus idiomas originales. No hay manuscritos originales. Dios sabía que la gente era capaz, iba a ser capaz de sacar estos rollos, estos manuscritos originales en procesión. Dios lo sabía. Por eso en su sabiduría Dios no permitió que estén al alcance de nosotros. Lo que tenemos son manuscritos, copias de los originales, muchas copias, ¿no? Y tenemos dos fuentes, el Textus Criticus y el Textus Receptus. El Textus Criticus es más fiable porque es más antiguo. Ahora, volvamos al punto.
sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, ahí donde mora Satanás. Había cuatro deidades principales de cuatro sectas idolátricas en Pérgamo. Y los dioses, estos cuatro ídolos eran Zeus, Dionisio, Asclepio y Atenea. Zeus, Dionisio, Asclepio y Atenea. Ahí tienen, saquen a Zeus porque es un nombre, ¿no? Pero Dionisio, Asclepio, Atenea, nombres bonitos para que le pongan a sus hijos, ¿no? No les pongan eso, no sean malos. Cuando cumplan 18 los van a denunciar. Por esa razón a Pérgamo se le llamaba la ciudad donde Satanás tiene su trono, rodeado de culto diabólico, idolátrico, y también tenían al emperador romano como Dios. Era una moda que se había impuesto ahí. Obviamente en aquel lugar también los cristianos eran obligados a rendir adoración, al igual que en Esmirna, eran obligados a rendir adoración a César, al emperador. Ya la iglesia de Cristo en Pérgamo nunca estuvo dispuesta a negar a Cristo. ¿Saben? Aún cuando los habitantes de Pérgamo martirizaban a los cristianos por no adorar a César, por no rendirle culto a sus ídolos. ¿Saben? Hay diversas presiones por las cuales muchas personas no están, les es difícil mantenerse firmes. Ojo, voy a hablarles, es difícil, pero la señal de que eres un hijo de Dios, la señal de que has nacido de nuevo, que has sido sellado por el Espíritu Santo, que aún cuanto es difícil, la presión es difícil, tú permaneces. ¿Saben? Hay influencia en el trabajo, la influencia social, la influencia familiar. Cuando yo recién me convertí hace muchos años, hubo cierto, ojo, y le doy gracias a Dios de que en mi caso hubo mofa, ¿no? Pero no me botaron de mi casa, no me dijeron hereje, no me dijeron nada. Recuerdo la cara de mi padre, mi hermano en Cristo, lo extraño mucho y lo voy a ver cuando me vaya a la presencia del Señor. El día que yo me bauticé, no el día que me convertí, porque hasta que cuando tú te conviertes vas todo, y bueno, pues no, hay esperanza que vuelvas atrás por tus amigos, tus familiares. Y cuando te bautizas, recuerdo que llego a mi casa y mi padre estaba ahí. Y papá me dice, ¿de dónde vienes? Yo le dije, me fui a la Boca Toma, vengo de bautizarme, papá. Me dice, ¿tú estás seguro de lo que has hecho? Sí, papá. Allá. Y me dejó tranquilo. No me dijo más. ¿No? Entonces mis primos, todos, aleluya. Y como yo no creía en imágenes, te he vuelto ateo, que esto, que lo otro. Y mi mamá, que en ese tiempo el evangelio aún no le había resplandecido, era la persona que más me cuidaba. Porque cuando yo cedido por la presión familiar, porque mi familia es muy unida, muy bonita, es grande. La fiesta de mi familia
Mi familia Salas, un saludo para todos, los quiero mucho. Parece fiesta patronal. Parece fiesta patronal. Si quieres una fiesta llena, solamente invitas a la familia. No tienes que invitar ni vecinos. Solo con la familia llenas el local. Y cuando yo que estaba por caer por ahí, como que quería, mi mamá me decía, no, tú no, me decía. Mi madre me cuidaba, no. Pues le digo, en ese tiempo todavía no había resplandecido el Evangelio, no se había evidenciado su salvación en ella aún, aunque Dios ya lo sabía desde la fundación del mundo. Y ellos me decían, tú no. Y yo quería entrar a la palomillada con mis primos y todo, ahí donde estaban las cervezas, el cigarro, era mi familia, yo quería estar, compartir con ellos. Y mi mamá, cuando veía que me pasaban el cigarro, mi mamá, tú no, así me decía. Y yo, entonces, he tenido otro tipo de presiones, ¿no? Pero aún así te entiendo, a ti que te botaron de tu casa, a ti que tu papá, tu mamá te dejó de hablar, a ti que en el pueblito donde vivías ya no te miran. Es más, realmente aquí en el Perú, y quizás en otras partes del mundo, a los cristianos, no es evangélico, no es Satanás, le decían a los evangélicos. No, en las tiendas no le vendían. No le vendían. La gente de los pueblitos tenía que irse al fin de semana a comprar todo lo que tenía que comprar a la ciudad, porque sabía que la tiendita del pueblo no le iban a vender. O sea, hay diferentes tipos de presiones, ¿no? Diferentes tipos y las tentaciones a la orden del día. ¿Saben qué, amados hermanos? Puede ser el más chancadito, el más feíto de tu cuadra, de tu barrio. Pero cuando te conviertes al cristianismo, las chicas agarran y no, a este yo lo hago caer. A este yo lo hago caer. Y van a tratar no de conquistar tu corazón, sino de destruir tu corazón. Van a tratar de hacerlo haciendo-te caer. Y pues, ya ves, sí, ay, tanque aleluya, ya no eres aleluya, ya no eres aleluya. Has vuelto a ser de los nuestros. ¿Saben? Yo siempre mantengo mi posición de que la salvación no se puede perder. Porque la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario es eficaz. Es eficaz. Es eterna. Pero veo como personas que personas que han venido a Jesucristo, son tentados, algunos caen. No les digo de que no hay esperanza para ellos. No les digo eso. Pero es triste una caída. Es triste caer en la presión, en la tentación. Es triste. ¿Saben? No era fácil para el cristiano de Pérgamo. Los cristianos de Pérgamo sufrían gran presión, sufrían persecución, ¿no? O se alineaban a lo que le requerían en aquel lugar, la adoración a estos cuatro ídolos y la adoración a César, ¿no? Si hacías eso, estabas abandonando tu fe. En otro caso, sincretizabas tu fe, acomodabas tu fe. Vamos a ver más abajo, vamos a ver versículos más abajo cómo se hacía esto, cómo estas personas dentro de la iglesia empezaron a desviarse. Obviamente no eran los creyentes. Los creyentes verdaderos preferían entregar su vida, ¿no? Preferían entregar su vida antes de caer en la tentación, antes de caer en la idolatría. Este versículo nos está hablando de un mártir, ¿no? Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. ¿Quién es Antipas?
Les tengo una respuesta, mis amados hermanos. No lo sé. No sé a qué se dedicaba, no sé si llegó a ser obispo, no lo dice, solo que fue un testigo fiel y fue llevado al martirio, ¿no? Como Policarpo de Esmirna. 85 años he servido a mi Señor y no le he hecho ningún mal y he de fallar la hora. Como el buen Esteban, apedreado. Y cuando lo estaban matando, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, qué tal fortaleza, ¿no? Y sabe, el martirio de este hombre no dice mucho, no nos da detalles, no nos dice ni siquiera cómo fue, si lo hirvieron vivo, si fue traspasado por una espada, por una lanza, si era ciudadano romano, quizás le cortaron la cabeza o lo crucificaron, no dice nada. Solamente que fue fiel, un testigo fiel. Y murió. Hasta este momento la palabra testigo, marturio, era considerada en el griego antiguo, en el griego clásico antiguo, era considerado como testigo. Pero saben, a partir de esto, vemos que la palabra testigo es utilizada ya como mártir. Los mártires de la iglesia empezó a utilizarse así. El testigo fiel que prefiere la muerte antes de retroceder. Marturio, mártir. ¿No? Eres un testigo del Señor. Sé fiel. Sé fiel. Como decía en Esmirna, te van a echar a la cárcel, después te van a matar. No hay problema, te vas con el Señor. Sé fiel. Antipas fue fiel y murió por su fe. Nada más nos dice la Biblia. Pero nos dice su nombre, para que nosotros sepamos. Solo dio su nombre porque al Espíritu Santo de Dios le plació honrar a este hombre con el cual vamos a conversar cuando estemos en la presencia del Señor. Cuando estemos en la presencia del Señor, quiero ver a mi papá, a los que me antecedan, y en algún momento de la eternidad futura hablaré con Pablo, hablaré con la verdadera María, la verdadera Santa María, no con la que nos presentan ahora, no con esta falsa Santa María que nos presenta una religión muy popular, sino con la verdadera. Y en mi lista, por curiosidad, no por chisme, sino por curiosidad, lo tengo a Antipas. Voy a hablar con él. Oye, viejo, ¿qué fue? ¿Por qué? ¿Cómo fue? Cuéntame. Y Antipas me dirá, mira, Mario, que esto que lo otro, las cosas fueron así. Un mártir de la fe. Un mártir. Murió por su fe. Bien, vamos a seguir. Verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balac, eso está en el libro de Números, ¿no? La historia de Balac, ¿no? Hoy en día vemos dentro de las iglesias cristianas también contaminación, cierta contaminación. La semana pasada les conté que entré en un diálogo y me trataron de tonto, ¿no? Porque ellos decían, esta es una doctrina aberrante, ¿no?
donde dice que ya tú eres salvo porque has creído en Jesús. Ya creíste en Jesús, puede ser, o sea, el pecado ya no te lastima porque ya creíste en Jesús. Ya el pecado para ti no es muerte porque ya creíste en Jesús, ya creíste en Jesús, ¿no? Entonces, estas doctrinas son realmente aberrantes porque una persona que ha creído en Jesús vive para Jesús. Una persona que ha creído en Jesús va a buscar la santificación por medio del Espíritu Santo en su vida, ¿no? No va a decir, ya, Jesús ya pagó por esto. Sí, es cierto, amados hermanos, que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Cómo explicamos esto para no caer en el llamado salvo, siempre salvo? Textualmente, o sea, ortodoxamente, cuando hablaba de un salvo, siempre salvo, es salvo, santificado y va a ser salvo siempre. Pero confunden esto de salvo, siempre salvo, con salvo a pesar de lo que hagas eres salvo. No, no es así. No es así, amados hermanos. No eres salvo a pesar de lo que hagas. Si tú eres salvo, el Señor te va a guardar. Su Santo Espíritu te va a guiar. Te va a guiar. Y no vas a tener una vida de pecado, no vas a vivir practicando el pecado. No hay forma de que un cristiano viva practicando el pecado. Pero vemos aquí, y como hay iglesias hoy en día, que no, sí, ya lo que ya creíste. Creer no es suponer. Creer no es sinónimo de suponer. Creer es sinónimo de tomar algo con certeza. Sí, creo. No es creo que sí o creo que no. Es creo o no creo. Es la forma correcta de hablar en castellano. Y la forma bíblica correcta de hablar es creo o no creo. Si vas a decir creo que sí, creo que no, mejor di supongo que sí, supongo que no. Pero cuando tú hablas de la creencia en nuestro Señor Jesucristo, es o crees o no crees. Si crees, vas a decirlo con tu boca, lo vas a creer en tu corazón, y tus obras van a ser reflejo de que has creído. Tus obras son reflejo de que has creído en el Señor Jesucristo. Pero si yo te veo que vienes a la iglesia y traes a tu esposa con el ojo morado, ¿no? Si traes a tu esposa, hermanita, ¿qué pasó? No, que me caí, me golpeé. Y cuando descubre la verdad, todavía la esposa dice, es que me lo merecía. No. Si yo veo que tienes una vida entregada al alcohol, entonces, no puedes decir que eres, que tus obras, o sea, tus obras no están hablando de tu nuevo nacimiento. Santiago lo dice, muéstrame tu fe. Yo te muestro mi fe por mis obras. Ojo. Como consecuencia, repito nuevamente, lo repito bastante para que se le quede grabado aquí a la iglesia que esté pastoreando, y a ti, hermano, que me estás escuchando también. La salvación no es por obras y por fe. La salvación es por fe, y las obras son la consecuencia de tu fe, de tu nuevo nacimiento, ¿no? Bien, vamos a desarrollar Balac. ¿Qué fue Balac? Balac fue un rey temido, moabita, un rey temido por los israelitas. ¿Qué hizo este señor Balac? Contrató a Balaam para maldecirlos. Balaam era profeta. Balaam, sí. No estamos hablando de Balaam González, ¿eh? Estamos hablando de otro Balaam. 3000 años atrás. Lo contrató para maldecir, ¿no? Al principio Balaam, como era profeta, se negó. Pero el vil metal, el dinero, no, lo hizo cambiar de parecer. Es lo que pasa hoy día con los que se dicen ser profetas. ¿Saben?
un profeta no dice lo que quiere. Hay una mala interpretación de lo que es el don profético. Yo les digo, amados hermanos, yo creo en la profecía, y la profecía más segura es la palabra de Dios. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Ya, esa es la palabra profética más segura. Entonces, cuando yo quiero oír alguna profecía, me pongo a leer la Biblia y veo las profecías que fueron para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y veo las profecías en Daniel para los finales del tiempo. Y veo las profecías en Apocalipsis, ¿no? Escatología. No, esa es la forma más segura. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Hoy en día se levantan pseudo profetas, personajes pintorescos, rimbombantes y deshonestos, a decir que tienen el don profético, y lo que ellos dicen se tiene que materializar porque tienen el don profético. Escuché a una señora decir, no me podía jalar los cabellos, hermanos, porque ya no tengo. Pero escuché decir a esta persona que Juan el Bautista, siendo profeta de Dios, falló al momento de dirigirse a un rey. Falló en el protocolo, por eso lo mataron. Esta persona está hablando mal, porque las profecías son mensajes que Dios daba al pueblo por medio de un profeta. No es que el profeta dice, yo te profetizo, Alequén te profetizo que vas a tener un estudio jurídico grandazo en el centro de la ciudad de Ica. Créelo y trae tu pacto al altar. No tengas miedo, vende la casa de tu mamá y trae $50,000 y haz tu pacto. Yo te lo profetizo. O sea, esa es una reverenda tontería. Es un robo. Es un robo descarado. Los profetas no mueven la mano de Dios. Está trabajando el hombre. Los profetas no mueven la mano de Dios. Dios daba el mensaje por medio del profeta. Así que, amado hermano, amado amigo, no creas en los profetas modernos ojo, no digo del pentecostalismo, ¿no?, sino del neopentecostalismo. Las iglesias pentecostales son hermanas nuestras, las iglesias neopentecostales son los vecinos, nada más. ¿Que hay pueblo de Dios dentro de las iglesias neopentecostales? Sí los hay. Dios los va a sacar de ahí y los va a llevar a iglesias cristianas de verdad, iglesias donde se enseña su palabra, donde hay doctrina ortodoxa. Entonces, vemos que Balaam, por dinero, cambió de parecer, pero ya conocen la historia. Vean Números capítulo 22, 23, 24 y el capítulo 31 al 36. Balaam va a profetizar contra los hijos de Israel. Ojo, eso no se nada. Y saben, Dios agarró y utilizó a la burra de Balaam, a esa burra, ¿no?, para confrontar a Balaam. Dios jamás va a permitir que nadie maldiga a su pueblo. Nadie maldiga a su pueblo. Un paréntesis pequeño, permítame un paréntesis pequeño. Amada iglesia, permítame un paréntesis pequeño. Hay gente que agarra y le dice a ustedes, no has diezmado. Mira lo que dice Malaquías, maldito soy con maldición. Amados hermanos, la iglesia de Dios no puede ser maldita. Nunca Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, la Trinidad en sí, va a maldecir a la iglesia de Dios. Mucho menos por los diezmos. ¿Sabe por qué? Porque los diezmos no son para la iglesia. ¿Es pecado diezmar? No, si quieres hacerlo, hazlo. ¿Es pecado que yo te pida el diezmo? Yo como pastor te pido el diezmo. Por supuesto, me convertiría en un deshonesto pecador, en un ladrón.
No te estaría metiendo la mano al bolsillo, te estaría quitando tu dinero. Ahora, entonces, ¿cómo es el asunto? Una ofrenda voluntaria, conforme tú has dispuesto en tu corazón, como el Señor te ha bendecido. Y en nuestra congregación no pasamos la canastita por las ofrendas. Ahora, tampoco quiero privar a la gente de que, como hacemos aquí, no queremos privar a la gente de la bendición de ofrendar. Sencillamente se acerca de manera voluntaria y lo hace. Y me dice, ¿sabe qué? Esta ofrenda no es para la iglesia, esta ofrenda es para el hermano, que lo vi que su zapatilla está rota. Désela, hermano. No le diga mi nombre, no le diga mi nombre. Y no le decimos el nombre. Dice, hermano, el Señor te envió esto para que te compres un par de zapatillas o un par de zapatos. Es la manera correcta. Y también para las cosas, hermano, he visto que nos está faltando esto. Aquí está. Bien, es para comprar eso. Amén, gloria a Dios. No pagamos alquiler aquí todavía, así que no tenemos la premura de pagar alquiler. Nos llega fin de mes, hay que pagar alquiler, luz, agua. No lo hacemos aún. Un día, cuando la iglesia crezca y necesitemos un local, ahí lo vamos a hacer. Cerramos el paréntesis, amados hermanos. Recuerda que no puede ser maldito ni con Malaquías 3:10, ¿ya? Entonces, pero ¿saben qué? Si bien que es cierto, no puede ser ningún pseudo profeta de estos muchos que pululan por ahí, no te pueden maldecir. Sí te pueden enseñar doctrinas extrañas, ¿no? Doctrinas extrañas, como un fulano por ahí, un guatemalteco que tiene una iglesia grande, que enseñaba que el don del Espíritu Santo podía darse por dinero. Sí, o sea, ven que yo te voy a dar el don del Espíritu Santo. Tremendas tonterías. Y gente que consiente el pecado. Ojo, si estás yendo a una congregación, si hay una pareja de convivientes en la congregación, tú no los puedes votar. Porque están yendo y tienes que tomarlo como que no son creyentes, como que son personas que están viniendo a oír el evangelio, pero están viviendo en fornicación. Lo que no puedes hacer es permitirle parte en el servicio, en el culto de Dios. No los puedes votar. Tómalos con mucho amor, pero también háblales, instrúyelos a la palabra del Señor, que se sujeten a las autoridades, que se casen como lo manda el Señor, ¿no? Que sean casados, como lo manda la Escritura. Ojo, no me malinterpreten. Y cásense civil. Cásense civil. Si más adelante quieren hacer una ceremonia religiosa, la hacen más adelante. Juntan dinero, se visten de blanco, alquilan un local, hacen un tonazo, una fiesta, ¿no? Cristiana, por si acaso, sin cigarrillos, sin alcohol, sin excesos, ¿no? Hacen eso. Pero mientras tanto, de casa civil, te está sujetando a las autoridades. Dios bendice ese matrimonio. Dios lo bendice. Y estoy dispuesto a conversar con cualquier persona que esté en desacuerdo conmigo en esa postura, ¿no? Estoy totalmente convencido de lo que estoy diciendo y que estoy hablando con la palabra de Dios. Vamos a proseguir, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Ya. Verso 15. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los que yo aborrezco. Ya hemos hablado, cuando hablamos en Éfeso, de los nicolaitas. Los invito a que vayan al estudio del libro de Éfeso. No, ya sabemos, era una teología aborrecible, ¿no? Una teología aborrecible,
gnóstica, es una teología gnóstica, ¿no? Entonces vemos que en Pérgamo era una iglesia que se mantenía fiel, pero había gente dentro de la congregación de Pérgamo que había sido contaminada, ¿no? Habían sincretizado algunas personas las creencias idólatras de la ciudad de Pérgamo, y vivían un cristianismo a su modo. Y, amados hermanos, el cristianismo no lo podemos vivir a nuestro modo. No podemos. El cristianismo se vive al modo de Jesús. Esa es la forma de vivir el cristianismo. ¿Y cómo lo sabemos? Lee las Escrituras. Lee las Escrituras. Yo, como pastor, como maestro de las Escrituras, te estoy enseñando hasta donde he podido aprender. Ojo, y amados hermanos, consiervos, compañeros de púlpito, nosotros no nos guardamos secretos. En la cocina guarda tus secretos culinarios. En la cocina, en tu trabajo, en tu chamba, en tu profesión, hay secretos de profesión, guárdalos, no hay problema. Puedes guardarlos, es tu derecho. Tú lo descubriste con tanto esfuerzo, pero cuando se trata del Evangelio, no hay secretos para guardar. Todo lo que has aprendido, absolutamente todo lo que has aprendido, vuélcalo, enséñalo. Enséñalo para que las personas que están siendo discipuladas puedan aprender. No, yo tengo un ayudante, Alequén, ¿no? Y me lo llevo, yo estoy enchapando, colocando cerámica, le enseño. Le digo, mira Alequén, tú estás estudiando para contador, pero ¿sabes qué? Siempre es bueno tener una profesión y un oficio. A veces no hay chamba en la profesión y el oficio nos da de comer. El oficio nos da de comer. Y le digo, mira, fragua así, fragua acá, hay que colocar. Es más, y le he dicho, si aprendes te voy a pagar más. Ya, pero cuando aprenda. Entonces eso se llama discipulado. Tú también, amado hermano, cuando estés hablando con tu iglesia, no te guardes. Y otra cosa, cuando encuentras algo que no te pertenece, cita a la persona de quien has sacado el comentario. Yo cito a Moore, cito a Spurgeon, ¿no? Cito a MacArthur, a Chuck Smith. O sea, esto lo dijo tal persona, lo comparto con usted porque me pareció edificante, me pareció bueno. Es la manera honesta, ¿no? Es la manera honesta. Y en el Evangelio, nada, absolutamente nada es propiedad de nosotros. Todo es propiedad de Dios. ¿Sabe? Cito a Spurgeon por decir, Carlos Spurgeon le dicen en castellano, ¿no? Entonces, como yo me refiero un poco, digo Charles Spurgeon, ¿no? Entonces, lo cito, pero saben que soy consciente que esa persona también fue inspirada con esa frase por el Espíritu Santo de Dios. Y la dijo, y la escribió, y está a disposición de nosotros. Yo no tengo frases nuevas. No, yo no tengo ninguna frase nueva. En 2000 años que han pasado y en estos últimos siglos, desde el Renacimiento, desde la Reforma Protestante, un acto que Dios permitió que hubiese, ¿no? Nosotros no somos, ¿cómo se llama? Nosotros somos de tendencia reformadora, no somos restauracionistas. Nosotros no decimos que la iglesia de Dios se pudrió y que ya Dios desechó esa iglesia y ahora hay una nueva. ¿Cómo lo pueden decir los mormones? ¿Cómo lo pueden decir los testigos de Jehová? Nosotros estamos hablando de reforma. Reformar la iglesia que se estaba deformando, pero sigue siendo la misma iglesia, ¿no? Entonces, amados hermanos, no tengo ninguna frase mía propia, todas son de otros hermanos y las comparto porque aunque muchos de ellos
ya no están con nosotros, se han ido con el Señor. Estoy convencido que utilice esa frase, está bien, oye, qué bueno. ¿Saben qué me dirían? No digan mi nombre todavía, me dirían, porque han sido inspirados por Dios. Pero como le digo, hay principios. Yo digo el nombre de las personas que dieron estas frases y vamos a seguir adelante. Bien, redondeamos la idea, resumimos hasta aquí. En Pérgamo, la iglesia estaba siendo perseguida, estaba siendo asediada, presionada. Pérgamo, una ciudad idólatra, dentro de la congregación de Pérgamo, de la iglesia de Pérgamo, había cristianos fieles, ¿no? Como Antipas. Ya hemos hablado de Antipas. No sabemos mucho de historia, pero a Dios le plació honrarlo poniendo su nombre en la Biblia, ¿no? Antipas. Así que cuando yo esté conversando con Antipas allá en el reino de los cielos, por favor, haz tu turno y no interrumpas la conversación, porque le voy a preguntar qué pasó. Voy a saber más cosas de él. Obviamente, cuando llega a la presencia del Señor, lo primero que voy a hacer por mucho tiempo es adorar a mi Señor Jesucristo, postrarme frente a Él, de rodillas, con el rostro en el suelo, y adorarlo. Y en cuanto pueda, conversar con quienes quiero conversar. Ahora, ¿qué dice el verso 16? Por tanto, arrepiéntete, pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Con quién va a pelear el Señor Jesucristo? ¿Contra la iglesia de Pérgamo? Arrepiéntete. Va a pelear contra ellos. ¿Contra quién ellos? Contra los que retienen la doctrina de Balaam, de Balac, que quería poner tropiezo a la iglesia del Señor, contra los que tenían la doctrina de los nicolaitas. ¿Y con qué va a pelear con ellos? Ahorita los expulso, los saco a todos, los voto. ¿Y qué tal si son trigo pequeñito? ¿Qué tal si entre estas personas hay personas que sí les va a resplandecer el evangelio? Hay una manera de pelear. Úsala, hermano. Úsala. Yo la uso con la espada de dos filos, que es la palabra de Dios. ¿De dónde sale la espada de dos filos? De la boca de nuestro Señor Jesucristo. Es claro, acá le dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? La tenemos. De Génesis a Apocalipsis tenemos la palabra de Dios. Tenemos las profecías, la fundación del mundo, tenemos la historia del pueblo de Israel, las profecías de la primera venida de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la vida, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos las epístolas pastorales, ¿no? Las epístolas generales. Tenemos epístolas que explican el Evangelio, tenemos Romanos, Gálatas, Efesios, que explican el Evangelio. Tenemos esa espada cortante que penetra hasta el alma, ¿no? Y corta hasta los tuétanos de los huesos. Con esta espada podemos pelear contra cualquier herejía que se levante en nuestra congregación. Con la espada que es la palabra de Dios, utilízala. Utiliza esta arma, es totalmente no solo recomendada, es obligatorio usarla para poder derribar cualquier movimiento herético, cualquier doctrina herética que se levante para hacerle daño a la congregación, ¿no? Que se levanta gente por ahí con que haz tu pacto con Dios, trae dinero, levanta tu espada, que es la palabra de Dios.
y combate esas herejías. Personajes funestos como Santana, ¿se acuerdan este personaje Santana que inclusive le dijo a una chica de 19 años de su congregación: el Señor me ha permitido tener concubina, háblale con la palabra de Dios? Personajes como Guillermo Maldonado, Kenneth Copeland, personajes dañinos, y hoy en día no en casi todas, en muchas, no en casi todas, pero en muchas congregaciones pentecostales que se están volviendo neopentecostales, está el famoso decláralo y lo recibirás. Decláralo y lo recibes. Confiésalo, proclámalo, cancélalo. Dios mandó algo y ellos lo quieren cancelar. No, es que esto no lo puede mandar Dios. Dios lo mandó, pues. No, pero ¿cómo me voy a enfermar? Estoy enfermo de muerte. Dios te quiere en su presencia, pues. Lo cancelo. Declaro sanidad. Declaro esto. No puedes declarar. Lo que podemos hacer es pedirle a Dios: en tu nombre, Señor, pedimos esto por tal persona. En tu nombre lo ponemos delante de tu trono, Señor, esta petición de oración. Pero hágase tu voluntad y no la nuestra. Hágase tu voluntad y no la mía. Mucha gente se ha levantado y es una moda metafísica, una moda New Age o nueva era. El decláralo, confiésalo y como dice, manifiéstalo. No, las cosas no funcionan así. Todo está bajo la soberanía de Dios, y lo que va a suceder por parte de Dios va a suceder, y lo que no va a suceder por parte de Dios no va a suceder. Cuando uno ora a Dios, le pide algo y Él te responde sí, no o espera. Si es sí o espera, no hay problema, pero si te dice no, también hay otra parte ahí. Dice: Señor, esto, aquello, no, pero tengo algo mejor para ti. No, pero tengo algo que me va a glorificar. No a ti no te va a glorificar, no a mí, sino que Dios dice: tengo algo que en tu vida va a glorificar su santo nombre. Su santo nombre, solamente su santo nombre. Y es para Él. Bien, vamos al verso 17. Ya sabes, tenemos la espada más, la palabra profética más segura, la espada de dos filos. Reina Valera, NBI, muchas versiones. Si quieres, llévate el interlineal griego-español. Si sabes hablar inglés, usa la King James. No importa, es la espada del Señor. La que no es... Estoy convaleciente, estoy terminando un proceso gripal que empecé la semana pasada y me ha durado toda la semana. Disculpe que esté tosiendo constantemente. Ya contagié a... Cancélenlo. No, de broma. Contagiaba a la audiencia, la iglesia aquí. Bueno, ya, se me fue. Sigamos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Le daré de comer. El maná escondido. Ya sabemos que el maná físico es el alimento con el cual el pueblo de Israel fue alimentado durante la travesía por el desierto, esos 40 años que debieron ser pocas semanas. Bueno, salieron 400,000 personas, ¿no? Pero duró 40 años, daban vueltas en círculo. El Señor
les dio maná. Hoy en día el Señor nos alimenta con el maná escondido, que es un alimento espiritual, ¿no? Vamos a ser alimentados en la eternidad por el Señor también. Maná, ¿qué es esto? Maná, el pan del cielo. Así como sustentó el pueblo de Israel y hoy nos sustenta de manera física. Hoy día no sé qué potaje iremos a comer. Estamos en Perú, comemos rico, comemos bien, comemos carbohidratos, comemos para divertirnos y morir alegres con una barriga grande. Pero va a llegar un momento en la eternidad que Dios mismo nos va a sustentar con este maná escondido. Dios proveyó para los israelitas en Éxodo 16, 13 y 18. Y hoy Él está proveyendo a nosotros de manera espiritual y lo hará en la eternidad también. Como Él hoy en día es el pan vivo, Juan 6, 51, Él es el pan de vida. Él es el alimento espiritual que nos satisface, que nos sacia. Con respecto a la piedrecita blanca no sabemos, hay muchas teorías, ¿no? No está muy claro, pero puede estar relacionada con algo que... A ver, esta piedrecita escondida, esta piedra blanca con un nuevo nombre, solamente lo vas a saber tú. No va a tener tu nombre con el nombre que Dios te conoce por tu nombre. Y Dios sabe cuál es el nombre que tienes en la eternidad, ¿no? En algunos lugares, bueno, he leído que en algunos lugares esta piedrecita blanca es una especie de invitación, así como hoy en un matrimonio te dan una tarjeta, ¿no? Para que no vayan más invitados de los que tienen que ir, porque todo ha variado. Antes, con una tarjeta entraban 10 personas, ahora no, ahora dicen pase para 2. ¿Por qué? Porque ahora los matrimonios los hacen bien bonitos, con mesas, con cubiertos y todo eso, ¿no? Mi matrimonio fue abierto, con mesas, sin mesas, con sillas alrededor de todo el local, y para evitar, si llegan personas, bueno, entre la muchachada juvenil de aquellos tiempos, mi esposa era conocida por la mitad de las iglesias en Ica, yo por la otra mitad, éramos populares. ¿No? Entonces, carapulcra con pan de molde fue el menú. Entonces, nadie se iba a quedar sin comer. Y había espacio para todos. No había mesas como ahora, ¿no? Pero bueno, esta piedrecita blanca era una especie de invitación con tu nombre y era la manera con que entraban, ¿no? Tenemos otras posturas con respecto a lo que es la piedrita blanca, ¿no? Y dice que es una evidencia de una persona que ha sido aceptada por Dios y apta para recibir la vida eterna. Y el nombre de aquella persona, bueno, va a representar su carácter. Dios nos dará un nuevo nombre, nos ha dado una nueva vida, un nuevo corazón. Un corazón de carne, no de piedra. Un corazón donde queda grabada su ley. Ojo, no cumplimos la ley para ser salvos. Su ley ha sido grabada en nuestro corazón porque somos salvos. Amados hermanos,
Dios siempre es fiel. Nuestro Señor Jesucristo es el testigo fiel. Pero Él también le da este título a otras personas, no como el título que Él tiene. Vemos Antipas. Y tú sé fiel y sé fiel hasta la muerte. Sé fiel no solamente como fue Juan, que murió de viejito. Sé fiel cuando te toque morir, como dice la tradición de los otros apóstoles, o como dice la Biblia, esto sí lo puedo decir, como dice la Biblia de Santiago, como dice la Biblia de Esteban. No pongo a Jesús porque me dicen, no, es que Jesús es Jesús. No, no lo voy a poner de ejemplo a él. Voy a poner a hombres comunes y corrientes como tú y como yo. Seamos fieles, seamos marturios, seamos testigos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y hoy tenemos vida eterna, y si pierdes tu vida a causa de Él, la ganarás. Hermanos, yo estoy convencido por la palabra de Dios y porque el Espíritu Santo testifica en mi vida, a mi vida, que lo que dice nuestro Señor Jesucristo es cierto. Si quieres creerlo, está bien. Si no quieres creerlo, estás en todo tu derecho de no creerlo. Pero en amor, en misericordia, en el amor de Dios, te digo, hay esperanza de una vida eterna. Somos un alma con cuerpo. El cuerpo lo dejamos y seguimos adelante en la eternidad. No somos un cuerpo con alma. No es que morimos y ahí quedó todo. Nuestra alma sigue, trasciende esta vida material. Este es el Cristo que yo predico. Este es Jesús, nuestro amado Salvador, quien tomó tu lugar, mi lugar en la cruz del Calvario. Y que gracias a eso tenemos vida eterna. Y que cuando terminen las cosas, el mensaje de las 7 iglesias, vamos a ver las cosas que han de suceder, ¿no? Porque estamos estudiando el libro de Apocalipsis, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y en el capítulo 4 vamos a hablar de la adoración celestial y de las otras cosas. Y no temo de nada lo que pasa en Apocalipsis, porque Dios me va a guardar en esa hora. Dios me va a guardar. Yo soy pretribulacionario. Creo que la iglesia es levantada de este mundo antes de la gran tribulación. Y tengo hermanos en Cristo que creen que la iglesia es amilenialista y post-tribulacionaria. Eso es una doctrina secundaria, es escatología, no es soteriología, es escatología. Por lo tanto, eso no nos divide. Y si por algún motivo estoy equivocado en eso, pues pasaremos la gran tribulación y seremos fieles, ¿no? Pero me mantengo en la postura pretribulacionaria que vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación, porque la iglesia se ve en el capítulo 4 y no vuelve a verse la iglesia hasta el capítulo 19. Vayan leyendo Apocalipsis, amados hermanos. Vayan leyendo. Este es nuestro Señor Jesucristo, quien nos va a guardar. Aquel que te amó y te ama. Y el día de hoy estás vivo y respirando y todavía tienes esperanza. Después de que dejes este cuerpo, ya no hay esperanza. Sí vas a tener vida, pero para juicio. No te lo digo para que te asustes. Te estoy avisando lo que va a venir después. Te estoy avisando para que entres al gozo del Señor, no para que sufras el castigo eterno de haber ofendido a Dios y no haberte arrepentido. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre bueno, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú nos amas. Te alabo, Padre bueno. Gracias te doy por las personas que tú has enviado a esta iglesia y también te doy gracias, amado Padre, por las personas que nos siguen por este medio virtual. Gracias te doy. Guárdalos. Que tu evangelio les resplandezca, Señor. Sálvalos a los que no son salvos. Y a los que son salvos, síguelos estableciendo.
Gracias a ti, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, les digo, estamos subiendo, pueden seguir viendo este video. El video en esta plataforma solamente está por un mes, pero estamos en YouTube. Estamos en YouTube con el nombre de Iglesia Cristiana La Viña Ica, Perú. Ahí puedes ver todo el estudio de Apocalipsis y el estudio de Gálatas a cargo del pastor Kervin, de ahí en la comunidad de enseñanza bíblica evangélica en Galapagar, España. Esta iglesia hermana está al otro lado del charco. Nosotros estamos para este lado. Para ellos está terminando el verano, para nosotros está terminando el invierno, pero estamos unidos en la palabra de Dios, en el clima de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pastor Jorge Valencia y Pastor Kervin Gallardo están enseñando allá. Bien, estas enseñanzas las estamos colgando, como le digo, en el canal. La semana pasada, por configurar, cambié el nombre del canal, así que no lo van a encontrar hasta más tarde o hasta mañana, que vuelvo a colocar el nombre de Iglesia Cristiana La Viña Ica, Perú, porque quise volver a rectificarlo y me dijeron, no puedes hasta dentro de 7 días. Ya pasaron los 7 días. O mañana pasan algo así. Entonces, a partir de mañana, búscanos, amados hermanos, búsquenos en Iglesia Cristiana La Viña Ica, Perú. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a tener Santa Cena. Vamos a sentarnos a la mesa con el Señor Jesucristo y vamos a participar del pan y el vino. Un saludo afectuoso a quienes nos siguen. Saludo, un abrazo con el corazón y con el alma a nuestros hermanos allá en Galapagar. Dios los bendiga grandemente.